Muy buenas tardes. Para empezar, quiero compartirles el reporte que acabo de recibir sobre la llegada de las FARC a las zonas veredales. Han entrado hasta este momento 5.411 miembros de las FARC. Los últimos recorridos se terminarán antes del lunes. De otra parte, hoy hemos trabajado todo el día en aspectos prioritarios de la implementación y consolidación de la paz en los territorios. El éxito del posconflicto va a depender de la protección eficaz de los derechos de las víctimas y de la seguridad de los líderes sociales e inclusive de los defensores de los derechos humanos. Frente a los derechos de las víctimas, Colombia es el país que ha asumido con mayor determinación la reparación de las víctimas y por eso comenzamos hace ya mucho tiempo, desde que se aprobó la Ley de Víctimas, y hemos avanzado muchísimo. En este gobierno sacamos adelante esa ley y gracias a esa ley hemos entregado más de 670.000 reparaciones en 5 años de vigencia, 670.000. El total de recursos invertidos son más de 4 billones de pesos. Y otro tanto se ha dedicado a la ayuda humanitaria. Esto no tiene comparación con ningún país del mundo en situaciones de posconflicto como el colombiano. El tiempo de respuesta, esto fue uno de los informes que hoy nos entregaron a las víctimas frente a sus reclamaciones, se redujo de 33 días a solo 5 días y por consiguiente las tutelas interpuestas también se han reducido de forma muy importante. Vamos a seguir apoyando y defendiendo los derechos de las víctimas del conflicto en el marco de la ley y del acuerdo de paz. Y parte fundamental de los derechos de las víctimas también es restituir las tierras a quienes las han perdido, a quienes han sido desplazados por la violencia por cuenta de este conflicto. En la Agencia de Restitución de Tierras se han recibido 100.000 solicitudes. Ya se resolvieron de esas 100.000, 42.000. Y se restituyeron los derechos de casi 27.000 hogares, personas. Y estamos hablando que eso cobija alrededor de 196.000 hectáreas que han sido devueltas a sus propietarios. De esas restituciones, el 44%, según las sentencias, han sido para víctimas de los paramilitares y el 43% para víctimas de la guerrilla. Con esto estamos devolviendo la dignidad y la esperanza a miles y miles de colombianos. Hay beneficiarios que ya están produciendo, que ya están teniendo un ingreso decente y llevando una vida digna. Inclusive hay beneficiarios que están cultivando café, que ya están exportando. Hay un caso de están exportando al Japón. También estuvimos revisando la situación de seguridad de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos. Cualquier asesinato nos duele y nos preocupa, por supuesto. Y estamos trabajando con las diferentes organizaciones, con la Fiscalía, por supuesto con la Fuerza Pública, con la ONP, para proteger a los líderes y sobre todo para esclarecer los casos que se han venido presentando, que se han venido denunciando. Se han hecho reuniones con las Naciones Unidas, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí para la defensa de los derechos humanos, y ya hay además una coincidencia en las cifras, en el número de personas que han sido asesinadas. De esas 64 atentados y homicidios el año pasado, ya hay 23 resueltos
y se han sido resueltos con móviles establecidos y varios tienen ya incluso sentencias y, por supuesto, capturas. Esa rapidez en las investigaciones, en saber cuáles fueron los móviles, no se había logrado nunca en el pasado. Pero, por supuesto, que necesitamos más rapidez, más celeridad en los casos que todavía quedan, en los casos restantes, para establecer con certeza las condiciones, los autores y los móviles de los atentados y de los homicidios. Aquí los ministros del Interior y de Defensa han hecho una labor muy importante en hacerle seguimiento a esta situación para que todo quede esclarecido a la mayor brevedad posible, sobre todo para detener cualquier asesinato o cualquier homicidio. Un solo asesinato es demasiado, eso lo hemos dicho muchísimas veces. Y esta violencia está, entre otras cosas, vinculada a la economía criminal que existe hoy en esas zonas de conflicto. El acuerdo de paz trae la oportunidad de derrotar esas economías criminales como la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Y por eso hemos lanzado una estrategia de control institucional con las fuerzas militares y con la Policía Nacional. En este sentido, el ministro de Defensa ha designado 68.000 efectivos que están dedicados a copar el espacio, a atacar, por supuesto, los grupos ilegales, cortarles sus fuentes de financiación, cortarles sus corredores de movilidad y todos estos grupos que pretenden hacer presencia, y todo esto es para garantizar la seguridad de las regiones más afectadas por el conflicto. El propio comandante del Ejército, por instrucciones mías, está en este momento encargándose personalmente de este operativo, de garantizar la ocupación de estos territorios por parte de nuestra fuerza pública. Y 15.000 efectivos más están dedicados a mantener el orden alrededor de las zonas veredales. Y el mensaje es muy claro: cualquier criminal que pretenda llegar a los territorios a instalarse y a querer tomar control de esos territorios se va a encontrar con la presencia y la contundencia de nuestra fuerza pública y del Estado. Adicionalmente, hoy estamos firmando el decreto ley de creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el acuerdo. Esa comisión la preside el presidente y en ella participan los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Procurador, el Director de la Unidad Especial de Investigación contra los responsables de homicidios y masacres contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía. Además, 3 expertos escogidos por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los acuerdos y 2 delegados de la Plataforma de Derechos Humanos. Esta comisión va a formular y hacer seguimiento al cumplimiento de un plan de acción permanente para garantizar la seguridad de todos los líderes sociales y sobre todo también para combatir las organizaciones criminales. La instalación de esta comisión y su sesión inicial la haremos en el departamento del Cauca, que es el departamento más afectado por este tipo de violencia. Logramos que no hubiera más víctimas en el conflicto con las FARC y, por supuesto, no vamos a permitir que en este clima de paz que se está viviendo en las regiones, ningún colombiano, ningún líder social siga siendo amenazado por ningún otro colombiano y por ninguna otra organización al margen de la ley. Mañana seguiremos trabajando con el gabinete del posconflicto, que fue creado para ese fin, y todo el Estado
tiene que trabajar articulado para lograr una implementación más rápida y sobre todo para darle garantías a todos los colombianos. Vamos entonces a... Sí, señor presidente. Mira, a continuación se va a realizar la firma del decreto por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final de Paz, y invitamos a firmar el decreto inicialmente al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. A continuación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Y finalmente firma el decreto el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, hoy estuvimos reunidos por tres motivos. El primero, hacer un seguimiento a lo que se viene haciendo para esclarecer todos los homicidios, asesinatos de supuestos líderes sociales o defensores de derechos humanos. Ahí hemos avanzado bastante y le hemos pedido a la Fiscalía que avance inclusive con más rapidez. Segundo, hicimos el inventario y el estado de la política frente a las víctimas con la Comisión de Víctimas en presencia de los representantes de las víctimas, y ahí también hemos constatado que se ha avanzado muchísimo. Si no hubiésemos tenido el fallo de la Corte Constitucional, si hubiésemos seguido lo que estaba establecido en la ley original de víctimas, los resultados que hoy nos dieron significa que ya hubiéramos cumplido con el 50% de los compromisos de reparar a las víctimas. Es un resultado realmente importante, aunque reconocemos que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Y algo parecido podemos decir en todo este proceso de restitución de tierras. Las cifras que acabo de mencionar son cifras muy positivas, vamos avanzando y vamos a seguir avanzando con más rapidez para ir cerrando estas situaciones de incertidumbre y ponernos a construir con más eficacia la paz en este país. Y finalmente, quiero hacer un esfuerzo adicional para derribar ese muro de Colombia, como lo llamó el periódico El País de España, ese muro que a veces no nos permite a los colombianos asimilar, gozar, interiorizar las buenas noticias. Esta mañana el DANE dio una noticia que nos comprueba que la inflación sigue cediendo. Los índices de precios al productor, que es un anticipo de los índices del precio al consumidor, para el mes de enero subió 2.6%. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación está cediendo porque esa misma cifra hace un año estaba en 6.7%. O sea, de 6.7% para los 12 meses bajó a 2.6%. Esta mañana, el presidente Trump en Estados Unidos hizo un anuncio muy importante, le dio mucha importancia, dijo: esta es la prueba de que la economía norteamericana va viento en popa. Y dijo que las cifras de enero en materia de generación de empleo señalan que se generaron 227.000 empleos en Estados Unidos con ese tamaño de la economía. Pues bien, las cifras de diciembre, porque todavía no tenemos las de enero, que se publicaron hace un par de días en Colombia,
señala que aquí en Colombia se crearon 94.000 empleos, que es una cifra también muy importante, pero lo más importante es que se ha mantenido esa situación de generar empleo durante 71 meses de 77 que lleva este gobierno. Eso es una cifra realmente positiva, mirándolo desde cualquier punto de vista. También ayer tuvimos las cifras de las exportaciones. Esas exportaciones crecieron en diciembre del 2016 un 32.7%, 32.7%. Eso quiere decir que ya comenzamos en forma muy significativa a cerrar esa brecha que teníamos entre importaciones y exportaciones y a reducir sustancialmente el déficit en la balanza de pagos. Ese aumento de las exportaciones tiene varias explicaciones. Una que creo que es muy positiva: el sector agropecuario creció un 50%, y dentro del sector agropecuario hay un componente que es realmente muy atractivo y muy importante. Estamos exportando cada vez más pescados. Eso es un rubro de exportación que tiene Colombia por su potencial enorme y que podemos hacia el futuro aprovecharlo muchísimo más. O sea que vamos en la dirección correcta, las noticias económicas son positivas y creo que es algo que debemos celebrar, porque la economía ya pasó ese punto de inflexión, ya los ajustes los hicimos y ya hacia adelante, como lo señalan todos los analistas, como lo señalan todas las organizaciones multilaterales, la tendencia es positiva. Creo que es algo que tenemos que resaltar. Muy bien, señor presidente. Ahora vamos con las preguntas por parte de los compañeros periodistas y comenzamos con Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol. Señor presidente, muy buenas tardes. Usted el día de hoy por la mañana reiteró nuevamente este llamado a la oposición, particularmente al Centro Democrático, para poder llegar a consensos en lo que tiene que ver el proceso de implementación de los acuerdos y para que nombren el delegado que haga parte de las negociaciones con el ELN. Tuvimos la oportunidad de hablar con el precandidato presidencial Carlos Gómez Trujillo y él nos manifestó que todo lo que usted propone puede ser real siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a flexibilizar en ciertos puntos que ellos ya han mencionado y que si es necesario sentarse a dialogar de nuevo. ¿Estaría dispuesto el gobierno a flexibilizar en esos puntos y a sentarse nuevamente con la oposición? Mire, ya lo hemos hecho suficientemente claro. A la oposición y al presidente Uribe, delante ni más ni menos que de su santidad el Papa, le ofrecí: hagamos un gran acuerdo sobre la implementación de los acuerdos. No sentémonos a modificar los acuerdos. Los acuerdos ya están aprobados, inclusive por el propio Congreso de la República. Su implementación es muy importante y ahí tenemos muchísimo material y muchísimos temas sobre los cuales podemos ponernos de acuerdo. Esa fue la propuesta que yo le hice. Y adicionalmente, delante del Santo Padre, le propuse al expresidente Uribe que por qué no nombraba un delegado a la mesa de negociación, en la mesa de negociación con el ELN, ahora que esa mesa ya se va a iniciar, la mesa pública. Qué bueno sería que pudiésemos tener a un delegado del Centro Democrático, porque hay muchos aspectos de la vida de una democracia, de un Estado, de una nación, donde las diferencias políticas no deben imperar. Yo pienso que en una negociación, sobre todo con un grupo con el cual estuvo sentado el gobierno pasado durante más de 3 años en Cuba, pues sería maravilloso poder aprovechar esa experiencia, sentarnos todos juntos para lograr una paz completa en este país. Bien, Muchas continuamos con Francis Sepúlveda de CMI. Presidente, buenas tardes. 2 temas. El primero, sigue el punto si la campaña de Óscar Iván Zuluaga recibió o no dineros de Odebrecht. Luis Carlos Restrepo y el senador Iván Duque han dicho que debe responder sobre esta relación
con Odebrecht y que incluso debe ser investigado dentro del Comité de Ética del Centro Democrático y si es necesario sancionarlo, pero también se conoce que el mismo ex candidato va a solicitar que se indague si alguien de su equipo supo de giros oscuros de este tipo, de esta firma. ¿Qué se puede decir frente a todo este caso que está siendo muy sonado hoy aquí en el país? Y el segundo tema es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Colombia no estará ni ha estado en ninguna lista negra y que el trámite de las visas no se han afectado, pero que sí seguirán en la lista de terroristas las FARC, mientras se sabe cómo sigue ese proceso de desmovilización. Comienzo por lo segundo. Pues tenemos que celebrar lo que dijo el secretario Kelly, que además es un gran amigo de Colombia. Él fue comandante del Comando Sur, lo conozco personalmente, es un gran admirador de los colombianos y ahí tenemos un aliado en el gobierno norteamericano sin lugar a dudas. Ya el embajador había hablado con él cuando circularon los rumores, porque fueron puros rumores, que nosotros estábamos en una segunda lista. Él desmintió eso y tengo entendido que ante los propios medios lo desmintió esta mañana y además dijo que la situación con Colombia era muy positiva. En cuanto a la lista de terroristas y la inclusión de las FARC, pues es natural, eso mismo nos ha dicho el presidente Obama, que eso se podría protocolizar una vez se haya terminado la desmovilización, no antes. Y creo que es simplemente una consecuencia de lo que inclusive el gobierno anterior había establecido. Y en cuanto a Odebrecht y la campaña del Centro Democrático, pues mire, este es un problema interno del Centro Democrático, que resuelvan sus diferencias internamente. Yo no me quiero meter en esa discusión. Lo que sí espero es que las autoridades investiguen rápidamente y la Fiscalía investigue rápidamente para establecer la verdad, como lo hicieron, por ejemplo, con la acusación de que la campaña mía había infiltrado la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Lo que ayer dijo la Fiscalía fue muy claro, ahí no hubo ningún tipo de infiltración. Nuevamente una mentira queda desvirtuada y yo espero que las autoridades investiguen y den resultados lo más pronto posible. Teniendo en cuenta que la Fiscalía archivó el caso del hacker también ayer. Por eso, ya se estableció que no hubo esa acusación que decían que la infiltración había sido al revés, eso quedó totalmente desvirtuado. Y eso me complace mucho que así sea, porque esas mentiras que quedan por ahí rondando hacen mucho daño. Bien, escucharemos a continuación a Michael Buitrago de Red Más Noticias. Presidente, muy buenas tardes. Usted en la semana después del plebiscito donde ganó el no, recibió un listado, incluso varios sectores del no, sobre familiares de víctimas de las FARC que acusan y dicen que tienen un listado de cerca de 400 personas que aún no tienen el paradero, que no saben nada de sus familiares. Usted ordenó depurar esos listados, corroborar esa información. ¿Qué ha pasado el día de hoy con este tema de las víctimas? Y dos, aprovechando que usted esta mañana habló sobre el nuevo gabinete para el posconflicto y tratar de acelerar y empujar el gobierno en esta última recta para ver resultados lo más pronto posible en este asunto, esta semana tenemos entendido que le pidió a sus ministros y viceministros que marcaran la hoja de ruta de si continúan o no por temas de campaña electoral. ¿Cuándo se podría conocer ese nuevo gabinete? A ver, sobre la primera pregunta, en el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón se hizo algo explícito recogiendo la preocupación que escuchamos de algunos voceros de las víctimas en el sentido de aclarar a la mayor brevedad posible qué pasó con esos desaparecidos. Y se ha establecido un procedimiento especial con el CICR para lograr ese resultado lo más pronto posible. Inclusive cuando estuvo el presidente mundial del CICR aquí en Colombia hace 3 días, hablamos sobre ese punto en particular, me manifestaron su total disposición para ayudar y hay un compromiso con las FARC para que ese trabajo se adelante rápidamente. De manera que ahí vamos por el camino correspondiente.
La segunda pregunta era, El nuevo gabinete para el posconflicto bueno, de los ministros. no tenemos que mezclar peras con manzanas. No es un nuevo gabinete para el posconflicto, es un gabinete para el posconflicto de los ministros que hoy están de ministros, más unos funcionarios, altos funcionarios del Estado que tienen que ver con el posconflicto, con la implementación. O sea, habrán miembros del gabinete normal que hacen parte de este nuevo gabinete del posconflicto y otros miembros o otros funcionarios que tienen que ver directamente con el posconflicto, que harán parte de lo que mañana vamos a instalar, que es el gabinete del posconflicto. No quiere decir que es que vamos a hacer una crisis de gabinete para hacer un nuevo gabinete Pero se del vienen posconflicto. cambios. Todavía hay, de acuerdo a la ley, un tiempo prudencial para que los ministros que se vayan a lanzar decidan. No estoy presionando a ningún ministro, cada ministro tendrá su oportunidad de tomar la decisión. Llegará un momento donde, claro, les voy a decir, hasta aquí llegamos, pero ese momento no ha llegado todavía. Gracias. Bien, y finalmente, Felipe Quintero de Noticias RCN. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablando en este tema de víctimas, una de las grandes víctimas de este conflicto han sido los menores y se ha movilizado pues toda la sociedad el tema de los menores reclutados. Sería bueno que le contara a los colombianos en qué va todo ese proceso de la entrega de los menores que en este momento se encuentran pues en las zonas veredales o que están en poder de las FARC. Y la segunda pregunta es un tema pues más internacional de cuál es la posición del gobierno respecto al cruce de declaraciones entre el vicepresidente y pues algunos funcionarios del gobierno venezolano. Les soy textual en unas declaraciones que dio el vicepresidente Germán Vargas Lleras hace unas horas. Dice: no espero nada, como no he visto ninguna actividad, pues tampoco es que espere algo respecto a la posición del gobierno respecto al cruce de declaraciones. Y lo segundo, no han tenido en cuenta a los compatriotas que a lo largo de estos años han sido maltratados allá. ¿Yo qué puedo esperar? Muchas gracias. Muy bien, mire, sobre su segunda pregunta, el señor vicepresidente tiene unas funciones específicas. Él está encargado de adelantar todo lo que tiene que ver con la infraestructura y con la vivienda. Y ha hecho una labor extraordinaria. Si usted ve lo que se ha hecho en estos últimos años en materia de infraestructura por parte de este gobierno y lo que se ha hecho en materia de vivienda por parte de este gobierno, los resultados no pueden ser mejores. Y ese es el papel del señor vicepresidente. La canciller es la encargada de las relaciones internacionales y también ha hecho una labor extraordinaria. Haga usted composición de lugar a cómo estaba Colombia hace 6 años y medio, cuántos países nos exigían visa, cuántos tratados no estaban aprobados por los parlamentos de los países desarrollados, en cuántas listas negras estábamos, a qué reuniones nos invitaban a ser partícipes activos en las grandes discusiones del mundo y cómo estamos hoy. Y para resumirle, el país del año, según la revista más importante del mundo, el año pasado fue Colombia. De manera que en eso también, en relaciones exteriores, se ha hecho una labor extraordinaria. Entonces, el vicepresidente está encargado de eso y la ministra está encargada de las relaciones internacionales. Y así tienen que ambos obrar de acuerdo a sus fueros. Y respecto de las comunicaciones con el gobierno venezolano, yo siempre lo he dicho desde el principio. Con cualquier gobierno, las relaciones deben de llevarse con respeto. Así como tengo yo una forma de pensar de que cualquier persona, con cualquier individuo, de personas a personas, el respeto es fundamental, también entre naciones hay que respetarse. Y lo único que yo hago es un llamado al respeto en cualquier comunicación, con cualquier país, en cualquier circunstancia. Y frente al tema de los niños, ya hay unos acuerdos que apenas se termine la concentración de las FARC en las zonas veredales, se procederá a cumplir con ese compromiso que las FARC asumieron de devolver
o identificar todos los niños que tienen en su poder.